Los resistores. Se denomina resistor al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito. En el propio argot eléctrico y electrónico son conocidas simplemente como resistencias. En otros casos, como las planchas, los calentadores, etc., se emplean resistencias para producir calor aprovechando el efecto Joule. Es un material formado por carbón y otros elementos resistivos para disminuir la corriente que pasa. Se opone al paso de la corriente. La corriente máxima en un resistor viene condicionada por la máxima potencia que pueda disipar su cuerpo. Esta potencia se puede identificar visualmente a partir del diámetro sin que sea necesaria otra indicación. Los valores más comunes son 1/4 de watt, medio watt y 1 watt. Los tipos de resistores. Los resistores se clasifican en dos grandes grupos: el grupo de los resistores fijos y el grupo de los resistores variables. Cada uno de estos grupos se divide en otros grupos más pequeños según las características físicas de los resistores. Los resistores fijos. Los resistores fijos tienen dos contactos entre los cuales existe una resistencia fija. Los resistores fijos se dividen en resistores de carbón y resistores metálicos. Los resistores de carbón están construidos en carbón o grafito y son los más utilizados. Hay dos tipos de resistores de carbón: los resistores aglomerados y resistores de capa de carbón, que se describen a continuación. Los resistores aglomerados. Los resistores aglomerados se constituyen en forma de barra cilíndrica con una mezcla homogénea de grafito o carbón y resina aglomerante en porciones adecuadas para obtener una determinada gama de resistencias. En los extremos de la barra se montan a presión unos casquillos a los cuales se les sueldan las terminales. El conjunto se recubre con una resina o se plastifica. Sus principales características son robustez mecánica y eléctrica, elevado nivel de ruido, bajo coeficiente de temperatura. Resistores de capa de carbón. Los resistores de capa de carbón se construyen mediante la deposición de una capa de carbón sobre una superficie cilíndrica de material vítreo o cerámico. Sus principales características son bajo nivel de ruido. Son muy buenos en electrónica. Los resistores metálicos. Los resistores metálicos se construyen con metal óxido metálicos o aleaciones metálicas. Hay tres tipos de resistores metálicos: los resistores de capa metálica, los resistores de película metálica y los resistores bobinados. Los resistores de capa metálica. Los resistores de capa metálica se construyen mediante la deposición de óxidos de estaño y antimonio, entre otros materiales, sobre un soporte de vidrio o porcelana. Sus principales características son tolerancias reducidas, bajo coeficiente de temperatura, muy bajo nivel de ruido. Debido a estas características, este tipo de resistencias se usan en aplicaciones muy exigentes. Resistor de película metálica. Los resistores de película metálica se construyen con metal o aleaciones metálicas. Sus principales características son posibilidad de integración de redes de resistores. Resistores bobinados. Los resistores bobinados están construidos con hilo de metal o de una aleación metálica, bobinando en torno a un núcleo cerámico o vítreo. Sus principales características son inductancia parásita elevada, muy bajo nivel de ruido. Los resistores variables. Los resistores variables tienen tres contactos. Dos de ellos están conectados en los extremos de la superficie resistiva y el otro está conectado a un cursor que se puede mover a lo largo de la superficie resistiva. Resistores variables de capa, resistores de capa de carbón, resistores de capa metálica, resistores de capa tipo Sermet, resistores variables bobinados, resistores de pequeña disipación, resistores bobinados de Wheaton, resistores bobinados de precisión.